la hemos titulado ¿Dónde está la generación de relevo en Venezuela? Uno se pregunta, visto el tema de la migración, de las carreras además que escogen también los que estudian en Venezuela, si hay algunas carreras donde la generación de relevo está verdaderamente comprometida. Y para ello he invitado al rector Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, y a Tulio Ramírez, profesor y director del doctorado en educación en la UCAP. Buenos días y bienvenidos a ambos. ¿Cómo está Tulio? ¿Cómo está rector? Muchísimas gracias, Shirley, por la invitación. Por Saludos favor. al rector Peraza. Por favor. Igual saludos al profesor Tulio, qué placer encontrarlo. Y bueno, Shirley, muchas gracias por invitarnos. Bueno, vamos a hablar de la generación de relevo. ¿Qué tan comprometida está en Venezuela, rector? A ver, yo tengo la percepción que el grupo más joven de muchachos que Mm, hoy están estudiando, yo creo que ubicarlo como en dos sectores. Yo puedo, digamos, obviamente las circunstancias varían con una velocidad gigantesca ujú, y evidentemente las circunstancias políticas del país hacen que esa variación sea muy rápida, pero también las circunstancias de contexto global. Es decir, por ejemplo, una actitud como la del señor Trump puede cambiar muy rápidamente el tema migratorio, que es justamente el que está afectando esta conversación de manera muy rápida, y los contextos políticos locales también pueden cambiar ese tema migratorio de manera muy rápida, muy violenta. Entonces, cualquier cosa que uno diga en este momento como una foto, ujú. no necesariamente un mes después es exactamente igual. Dicho esto, yo percibo que la mayoría de los padres y chicos que hoy en día están estudiando bachillerato están dispuestos a estudiar en la universidad porque han encontrado que una salida pronta afuera sin mayor capacidad y con costos muy altos eventualmente no reporta los mismos beneficios que poder estudiar una carrera en Venezuela. En Ujú, ese sentido, uno percibe que está habiendo un número interesante o importante de jóvenes que se están inscribiendo. Esto debo decirlo también en las universidades públicas. Yo tengo la oportunidad ahorita de dar clases en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Derecho, y ves un grupo de estudiantes bastante amplio que están tratando de comprometerse con el tema de sus estudios. Ahora bien, después de estudiar me quedo en el país. ujú. Ya eso es otra frase, ¿no? Entonces estás hablando del muchacho que ha egresado de la universidad. Hubo un tiempo en que uno sintió que los jóvenes estaban dándole una oportunidad a Venezuela. Yo siento que en este momento no tanto. Yo siento que ellos sienten que las puertas en Venezuela se están cerrando en términos de oportunidades laborales que sean compensatorias de sus pretensiones, incluso de un mínimo, porque obviamente cuando tú eres recién egresado todos entienden que probablemente las oportunidades económicas no son muy amplias, pero tú sí ves, bueno, qué oportunidades tengo de crecer o desarrollarme en determinadas empresas. Y la verdad es que los muchachos están consiguiendo en este momento no muchas oportunidades. Ujú. Y eso hace que aparezca el elemento de la migración. Y junto con eso, uno se consigue un gran vacío que han reportadas encuestas como en COVID y otras, en donde la población que está alrededor de los 30, 40 años se ha reducido dramáticamente. Entonces tú ves como esa tabla hace que haya un grupo de gente de edades de 50 años hacia arriba bastante amplio, y en las edades de adolescencia, niñez, quizás hasta los 20 años y algo también bastante amplia, pero el grupo de Ujú. los 30-40 reducido de manera importante. Y es sobre esta generación que recae el peso fundamental del desarrollo tanto intelectual como laboral de un país, y eso pues ha afectado seriamente las condiciones en Venezuela. ¿Qué opina el profesor Tulio Ramírez, ¿no? ¿Qué dice los estudios con respecto a, sí, a la generación de relevo? ¿Qué tan comprometida está en el país en este momento? ¿Puede estar en el futuro? Sí, sí, es decir, la situación, tal como lo expresa el padre Peraza, puede cambiar radicalmente, pero hemos observado que en los últimos 10 años, y lo hemos observado con preocupación, que la matrícula en la universidad en algunas carreras ha bajado de manera dramática, y sobre todo en el caso de educación. Ujú, Eh, yo hice un estudio en el cual demuestro que desde el 2008 a 2022 la matrícula en esta carrera ha bajado en un 76%. Es decir, y si a eso le sumamos
que se habla de un déficit de maestros graduados en el sistema educativo que asciende, de acuerdo a algunas versiones, a 250.000 cupos sin maestros graduados, pues la posibilidad de cubrir ese déficit en los próximos 30 años al ritmo de egreso que tenemos en las escuelas de educación e institutos pedagógicos es imposible alcanzarlo. ¿Quién educa a la población? Ajá, Es la gran pregunta. Y siempre he dicho, no es que las aulas van a estar vacías, no, van a estar ocupadas, pero por personas muy voluntariosas, pero que no tienen las competencias pedagógicas, no son profesionales de la educación. Y esto, por supuesto, la cuerda revienta por lo más delgado. Es decir, al final los más perjudicados son los muchachos que van a salir graduados con un título, pero sin las competencias. ¿Por qué? Porque o no han tenido maestros o profesores, o si los han tenido no son especialistas en las materias, y entonces viene el desastre luego en la universidad. Entonces, en la universidad se tienen que tomar medidas de emergencia como cursos propedéuticos de nivelación, o el estudiante no rinde lo que es debido, entonces viene el abandono, viene la deserción, y no todo se puede atribuir es decir, cuando esos muchachos abandonan, no todos se van del país. La pregunta es, ¿qué hacen después? En un país donde, como dice el padre, las oportunidades de empleo son cada vez más reducidas, entonces es un caldo de cultivo para desarrollar el ocio no productivo. Ahora, ¿qué otras carreras, han podido determinar que otras carreras tienen una baja significativa? Me ha dicho 76% aproximado, 70% de educación. Sí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién nos va a educar? ¿Quién va a educar a nuestros hijos? ¿No? La primera. ¿Hay otras en ese listado que hayan podido ustedes determinar que están realmente comprometidas? Sí, por la primera pregunta, ¿quién nos va a educar? Bueno, hasta ahora la necesidad ha hecho que se haga llamado a personas no profesionales de la docencia. Es decir, recuerdo, y ustedes lo recordarán, hace 1 año, 2 años se llamó a las personas que trabajaban en la chamba juvenil a que se ocuparan de los cursos de primaria. No necesariamente son docentes, no necesariamente ni siquiera son profesionales. Luego, a nivel secundario, pues esa ausencia es más difícil cubrirla. El ministerio ha hecho llamado a los profesores jubilados, este llamado no ha sido atendido porque, bueno, las condiciones salariales pues impiden que tú aceptes ese trabajo. Y en la universidad también se está dando este problema, es decir, los profesores están migrando, buscando condiciones de trabajo un poco más decentes porque los salarios en la universidad son realmente precarios. Es decir, y hay una cosa que no se puede improvisar, que es un profesor universitario. Entonces, la calidad de nuestra educación se resiente. Ahora, la siguiente pregunta, ¿en qué otras áreas se puede detectar un déficit similar a la educación? En las áreas ligadas a las ciencias sociales, sociología, trabajo social, inclusive a las humanidades, letras, a excepción de otras que siguen teniendo, como el caso de comunicación social, sigue teniendo alta demanda, idiomas. Hay una que me preocupa, medicina, por ejemplo. Claro, sé que la Universidad Católica Andrés Bello no tiene medicina, pero bueno, ¿dónde están quienes nos van a curar, nos van a atender, no? Bueno, aquí hay un problema con medicina, es decir, la demanda no ha bajado en medicina significativamente, lo que ha bajado es el talento profesoral, es decir, muchos han migrado, son exitosos en otros países, son directores de hospitales y de escuelas en otros países, y esas vacantes no es fácil de cubrirlas, como te digo, eso no se puede improvisar. En Venezuela, según un estudio que se realizó en el 2014, se planteó que en Venezuela hasta esa fecha se habían ido poco más de 3.000 profesores hacia el exterior. Eso equivale a que una universidad como la UCB estuviese cerrada, porque son 3.000 los profesores activos. Entonces, lo que está detrás de todo esto, y que es un problema académico, es el problema salarial. Si no hay compensación, más o menos que te garantice a ti y a tu familia como docente cierta estabilidad,
difícilmente puedes retener ese personal. Y si no se van del país, se van a ejercer otros oficios, como sucede con el caso de muchos docentes. Ya, Chile, desde nuestra época de estudiante de bachillerato, ya los profesores redondeaban su sueldo vendiendo relojes en los recesos. El SAN, el famoso SAN. Bueno, ya hoy en día eso no compensa. Y el maestro tiene que dejar de ir a la escuela y dedicarse a hacer otra cosa para poder sobrevivir. La situación es dramática. La tendencia de seguir las condiciones como están para los próximos 10 años es que, o sea, estadísticamente no vamos a tener docentes graduados. Que, repito, eso no quiere decir que no va a haber docentes en las aulas, van a haberlo. Pero ahí hay dos problemas, la migración del docente, pero también, como ha dicho el rector, el que sí decide cursar en la universidad, pero una vez que termina, se va. Ese es otro problema. Sí. O sea, mientras el país no garantice desde el punto de vista económico, laboral y salarial, un trabajo estable con remuneración decente. O sea, no vamos a hablar de remuneraciones exorbitantes, porque los maestros, por ejemplo, en Venezuela siempre han tenido salarios bajos, pero salarios que les permitían hacer crecer su familia, educar a sus muchachos en la universidad. Es decir, era una carrera donde el docente esperaba jubilarse. Sí. Ahora no llega a eso. Ahora, rector, esto es un desafío para la universidad por varias cosas. Uno, primero, hay dos decisiones. La primera es, cuál es la función o el objetivo que ustedes han determinado, que el estudiante de alguna manera, bueno, no se vaya a otro país, sino que decida cursar sus estudios de pregrado dentro de la universidad. O también, digamos, hay un compromiso que va más allá de, bueno, cómo lograr que este talento que hemos formado aplique sus conocimientos dentro del país. Y fíjate que, digamos, las dos cosas y alguna más que voy a mencionar me parecen importantes. Lo primero, el problema estructural es el que cita el profesor Tulio Ramírez. O sea, ese es el problema estructural y hay que entender cuál es el marco dentro del cual yo voy a proponer este camino de hay que buscar soluciones, porque no te puedes quedar solo con el problema y decir, correcto, bueno, tengo un problema y me voy a llorar. Pero hay que entender que tienes ese marco, porque lo que voy a decir a continuación no niega el marco de lo que acaba de decir el profesor. Pero, acto seguido, tú tienes que tratar de decir algunas cosas. Por ejemplo, es verdad que se han ido un conjunto de profesores muy importantes. Allí yo creo que hay un esfuerzo, depende de lo que tú estés hablando, si es universidades privadas o universidades públicas. Las privadas tenemos alguna ventaja en este momento porque efectivamente la matrícula logra cubrir algunas de las necesidades básicas de nuestro cuerpo docente. Logramos compensar relativamente, no de manera maravillosa, como acaba de decir el profesor, pero por lo menos intentamos compensar de alguna manera a los docentes, y eso ha hecho que muchos docentes, incluso de las universidades públicas, vean cómo dan horas aquí en las universidades privadas como un mecanismo de compensación económica. Y bueno, nosotros nos hemos tratado de ocupar de que no dejen las aulas de las universidades públicas, porque las universidades privadas no tenemos capacidad para responder a una demanda que es alta, importante y además necesaria en términos de integración social. Yo puedo tener un número de becados en la universidad, casi 2.000 estudiantes, pero eso no va a responder a la realidad del país. Eso es simplemente una gota en medio de un desierto, o si tú quieres, de un mar. Uno hace un aporte, pero en el fondo no logra solventar el problema de fondo que tenemos delante. Hay que decir que el tema de la multimodalidad en este momento va a ser un mecanismo importante y el uso de tecnología de manera intensiva para responder a varios de los problemas que el profesor ha citado. Nota, tú no sustituyes un docente en aula, eso no existe. Pero es verdad que tú puedes complementar a un docente en aula con elementos de tecnología. Claro, el problema está en cómo tú formas a ese docente para que efectivamente use tecnología. Tú puedes efectivamente estructurar mecanismos de tecnología que permitan que los chicos puedan ver un conjunto de videos en matemática, en física, química, que está muy bien organizado. Pero eso no evita y no puede eludir el hecho de que tú necesitas un docente suficientemente preparado como para saber cuál es el material que va a utilizar con sus chicos, cuáles son las actividades que tiene que implementar y cómo va a combinar ambas realidades. Yo creo que ahí se abren oportunidades, pero también se abren procesos de formación
que tú tienes que brindarle al cuerpo docente. Lo mismo ocurre en la universidad. Claro que tú puedes abrir cursos con los mejores docentes, lamentablemente muchos de ellos fuera del país, pero que evidentemente pueden complementar herramientas Ujú. de formación para los jóvenes venezolanos. Y la verdad es que todavía la universidad en Venezuela es bastante buena. Los chicos que están egresando de nuestras universidades hacen un gigantesco esfuerzo dentro del marco de lo que el profesor dice, que es verdad, vienen con un bachillerato fatal. Las universidades tenemos que hacer un esfuerzo extra de propedéuticos y materias complementarias que ayuden a zanjar algunas de las deficiencias que cada vez van a ser más pronunciadas, lamentablemente. Pero bueno, también es verdad que los chicos tienen una voluntad de hierro y esa resiliencia ayuda sin duda a que haya un nivel de superación y que el profesional venezolano es muy bien visto fuera del país, Ujú. todavía es bien visto dentro del país, lo que significa que la formación es buena. Aún así, yo sí creo que tú necesitas elementos complementarios que puedan responder a esto. Y por último, creo que el tema de las pasantías en las empresas, cosa en la que está trabajando fuertemente la Universidad Católica Andrés Bello, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque logras entablar una relación entre la empresa y la formación y el elemento educativo. Y eso permite prácticas que a su vez abren oportunidades laborales a los jóvenes. Nosotros tenemos un programa que llamamos Internship, en donde logramos que efectivamente la empresa valore, incluso económicamente, el aporte de jóvenes estudiantes que están haciendo pasantía, Ujú. de manera tal de entender la pasantía ya como un primer contrato de trabajo y un contrato de trabajo que sea suficientemente bien pagado. Este tipo de programas, claro, requiere un relacionamiento con empresas, la oportunidad de que efectivamente los mejores estudiantes se te queden porque efectivamente logran posiciones dentro de las empresas y compensación económica que les abren algunas Sí. oportunidades interesantes. Esto lamentablemente no es masivo, llega a un grupo pequeño y cuando tú volteas a las universidades públicas, quizás el problema aquí es mayor y todavía tenemos deficiencias importantes en ese área. Yo terminaría diciendo que la crisis de estudiantes todavía se mantiene en Venezuela. Eso que ha dicho el profesor es así. Ujú. Simplemente detuvimos la caída, diría yo. Tú tenías una universidad central que en algún momento llegó de 50.000 estudiantes a tener 10.000 estudiantes, incluso menos. Hoy en día creo que llegan más o menos a los 20.000, si no me equivoco. Pero no estamos hablando de los 50.000 estudiantes que en algún momento tuvo la Universidad Central de Venezuela. Y si tú volteas a la Universidad Católica, pues en Ujú. algún momento fuimos 14.000 estudiantes y en este momento estamos alrededor de los 7. Entonces, claro, hemos detenido la caída, eso es bueno, pero es insuficiente si tú Sí. quieres plantearlo en términos de cantidad de chicos que quisieran tener opciones Ujú. y que no consiguen, en definitiva, porque además hay un conjunto de dificultades que los rodean, no solamente es si quieren o no quieren estudiar, sino que hay un conjunto de realidades contextuales que hacen muy Sí. difícil que ellos puedan continuar estudios. Sí, lo otro también, y con eso ya me queda muy poco tiempo, pero quiero finalizar. El joven tiene también presente este dilema. Bueno, yo puedo, que tenga la posibilidad, bueno, yo pudiese aplicar lo que estudié en otro país, pero ahí está todo hecho, ¿no? Aquí falta mucho por hacer. Yo recuerdo un mapa que una vez vi de Harvard que cuando uno ve qué pasa en Venezuela se asusta, pues dice, bueno, acá hay muchas áreas que falta por desarrollar, pero tú puedes ver ese mapa como, bueno, te puedes asustar o puedes decir, oye, ya va, quizás acá hay una oportunidad. Entonces, y también entender, bueno, que el país se levanta todos los días, que comemos todos los días, que hacemos nuestras actividades. Acá hay un país que vive. Entonces, bueno, ¿cómo ver la oportunidad a pesar de las circunstancias, ¿no, profesor? Sí, a pesar de las circunstancias, lo que decía el padre Peraz es cierto. A pesar de las circunstancias, todavía hay estudiantes que quieren estudiar en la universidad. La OTSU, por ejemplo, este año asignó a la Universidad Central más estudiantes que el cupo que se requiere con el personal que se tiene para poder ser atendido. Es decir, hay demanda de cursos, pero las universidades públicas reciben solamente un 3% del presupuesto que solicitan. Y con esto hay que hacer de tripas corazón para poder atender esa cantidad de jóvenes Mm. ávidos de estudiar con un cuerpo profesoral que yo los llamo los cascos azules,
porque con lo que cobran prácticamente lo que hacen es Subsidiar, subsidiar sí. a la universidad. Y sin embargo, están allí, vamos a decirlo, utilizando una expresión que se hizo muy popular, rodilla en la tierra de nadie, esperando a los estudiantes para atenderlos. Lamentablemente, la universidad pública, que quiere hacer el esfuerzo de atención de calidad, tiene ese problema presupuestario. Y las universidades privadas, como la Universidad Católica, están también haciendo de tripas corazón para mantener cierto nivel de calidad en una población estudiantil que está ávida de graduarse. Ya si se van o no se van después dependen de las condiciones estructurales del país. Pero lo que sí es cierto es que nuestros universitarios, los que están aquí, los que están afuera ayudando a través de los medios tecnológicos, están evitando el desastre total. Bueno, les agradezco mucho que hayan compartido conmigo esta mesa país. ¿Dónde está la generación de relevo en Venezuela? Una radiografía por parte del padre Arturo Peraza y el profesor Tulio Ramírez con relación a este tema en nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Gracias a ambos. Ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto,